En este cuarto video hablaremos sobre las restricciones cuando las funciones que tenemos tienen una raíz par. Ya en el video anterior habíamos planteado cómo nos quedaba la desigualdad que surgía a partir de esta expresión. En este caso, pues tenemos la función y igual a la raíz de 2x menos 1. Entonces tomamos la expresión que nos aparece dentro de la raíz, 2x menos 1, y planteamos la desigualdad mayor o igual que 0. Puede ser en este caso igual porque dentro de la raíz sí nos puede dar el valor de 0. La raíz de 0 es 0, por lo tanto no tendríamos ningún inconveniente. El problema es si los valores que tenemos dentro de la raíz son negativos. Por lo tanto, la desigualdad es mayor o igual que 0. Esa es una desigualdad lineal como la que ustedes trabajaron en la primera semana. Esta desigualdad lineal se resuelve de la misma manera. Entonces, del lado izquierdo dejamos 2x, del lado derecho entonces nos quedará mayor o igual que ese menos 1 pasa hacia el lado derecho como 1, y finalmente lo que hacemos es dividir en ambos lados de la desigualdad entre el número que acompaña a la variable. En este caso, dividimos entre 2. Del lado izquierdo nos queda únicamente x, del lado derecho nos queda un medio, y por lo tanto la desigualdad final nos dice x es mayor o igual a un medio. Aquí se nos vuelve muy importante plantear cuál es el intervalo solución, porque ese intervalo será el dominio para la función que planteamos inicialmente. Como nos dice que x es mayor o igual a un medio, si ustedes quieren plantearlo con la recta numérica, pueden hacerlo. Eso significa que tomaremos los valores a partir de un medio y de ahí hacia el lado derecho, es decir, todos hasta el infinito. Y como la desigualdad incluye al 0 tiene el igual, pues aquí estamos diciendo que el punto es cerrado. Por lo tanto, el intervalo solución será el conjunto que empieza en un medio y termina en infinito. Recuerden cómo cerramos el infinito con un paréntesis y el un medio lo cerramos con un corchete, teniendo en cuenta que sí se incluye. Ese conjunto o intervalo solución de nuestra desigualdad será el dominio para esta función. De manera que el dominio de la función y igual a raíz de 2x menos 1 será el conjunto desde un medio hasta infinito, incluyendo ese un medio. Vamos a realizar un segundo ejemplo. Tenemos la función y es igual a la raíz de 4 menos 3x. Entonces realizamos el mismo planteamiento. La expresión que nos aparece dentro de la raíz la vamos a igualar o vamos a colocarla como desigualdad 4 menos 3x mayor o igual que 0. Y vamos a resolver esa desigualdad. Entonces, menos 3x lo dejamos del lado izquierdo, mayor o igual que menos 4, que pasa del lado izquierdo al lado derecho y cambia de signo. Siguiente paso, vamos a dividir entre el valor que acompaña a la variable x. Pero aquí tenemos que recordar, si nosotros vamos a dividir por un número negativo, porque el número que acompaña a la variable x es negativo, la desigualdad nos cambia de lado. Entonces, en este caso, pasa de ser mayor o igual a ser menor o igual. Y resolvemos. Del lado izquierdo nos quedaría solamente la x, del lado derecho nos quedaría el 4 tercios, y hacemos la ley de signos. Menos y menos nos daría más. Entonces aquí nos ha quedado x es menor o igual que 4 tercios. De nuevo, si queremos hacer la recta numérica, pues planteamos que lo que nos sirve es desde el 4 tercios hacia la izquierda, es decir, hacia el infinito negativo. Sirven todos estos números. Y recuerden cómo se escribe en este caso el intervalo. Bueno, aquí nos falta incluir que este es un punto cerrado, teniendo en cuenta esa igualdad. En este caso el intervalo se escribe empezando en el menos infinito
y finalizando en 4/3. Menos infinito cerrado con un paréntesis, el 4/3 con un corchete. Ese intervalo de solución, de tal manera, igual que en el ejemplo anterior, será el dominio de esta función. Entonces, dominio de la función y igual a la raíz de 4 menos 3x. Pues será el intervalo desde menos infinito hasta 4/3. ¿Eso qué significa? Recordemos, el dominio lo que nos está diciendo es ¿qué valores de la x puedo tomar para reemplazar acá, para reemplazar en la expresión algebraica de la función? Pues puedo tomar cualquier valor que vaya desde menos infinito hasta 4/3. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si reemplazamos por un valor que está a la derecha? Por ejemplo, tomemos por aquí el 2. Si nosotros reemplazamos en la función por ese 2, vamos a hacer el ejemplo aquí, y es igual a la raíz de 4 menos 3, voy a cambiar esa x por 2. Observemos que dentro de la raíz nos va a quedar y es igual a 4 a la raíz de 4 menos 6. O sea que estaríamos hallándole la raíz cuadrada a menos 2. Precisamente por eso es que no podemos asignarle valores que estén a la derecha del 4/3, porque aquí finalmente en el cálculo estaremos buscando la raíz de un número negativo. Por lo tanto, el dominio está hablando de los valores que sí puedo colocar o por los cuales sí puedo reemplazar la x, de tal manera que no vayamos a hacer una operación que no es posible dentro de los números reales. Vamos a hacer un ejemplo más. Este tiene que ver también con expresiones como las que hemos trabajado en los dos ejemplos anteriores, pero ahora vamos a colocar una expresión no lineal, sino una expresión cuadrática. Por ejemplo, y es igual a x al cuadrado menos 9. Entonces ya no nos aparece una expresión lineal, sino una expresión cuadrática, pero el trabajo o el proceso que vamos a realizar es exactamente el mismo. Solamente que ahora pues tendremos que empezar a resolver una desigualdad cuadrática. Tomamos el que aparece dentro de la raíz, x al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Listo, al tener esa desigualdad, pues lo que haremos es lo siguiente. Lo mismo, el mismo desarrollo que hacemos con las desigualdades cuadráticas. Esta es una desigualdad cuadrática, digamos que un poco más sencilla, porque solamente tiene dos términos. Tiene el término cuadrático y el término independiente. Esta la podemos resolver de la siguiente manera. Del lado izquierdo, x al cuadrado mayor o igual que 9. Y aquí ya con esto nosotros podemos encontrar ¿cuáles son los dos puntos? Recordemos que siempre que planteábamos una desigualdad cuadrática, la idea era llegar a cuáles eran los dos puntos límites y luego analizar cuáles eran los que nos servían. Aquí en este caso, los dos puntos límites los encontraremos haciendo la raíz cuadrada en ambos lados. Es decir, aquí encontraremos que la solución 1 será la raíz cuadrada de 9, la positiva, y la raíz 2 pues será la raíz negativa. Es decir, como el 9 tiene raíz cuadrada exacta, pues los valores de la solución o los valores límites de los que hemos hablado cuando resolvimos desigualdades cuadráticas, pues serían menos 3 y más 3. Entonces recordemos, cuando íbamos a resolver una desigualdad cuadrática, lo que hacíamos era colocar nuestra recta numérica, colocar esos puntos límites, menos 3 y más 3 en este caso, y analizar cuál de esos tres pedazos nos servía. Si nos servía el intervalo que estaba antes del menos 3, si nos servía el intervalo que estaba entre el menos 3 y el 3, y si nos servía el intervalo que estaba del 3 hasta el infinito. Y lo hacíamos ¿cómo? Lo hacíamos inicialmente cogiendo un número, tomando un número de cada uno de esos intervalos y reemplazándolo en la expresión. Pero recuerden que en la clase final, cuando trabajamos esas desigualdades cuadráticas, decíamos, un truco para encontrar cuál es el intervalo que me sirve está relacionado con la desigualdad original. Si la desigualdad original era mayor o mayor o igual,
a mí me sirven son los intervalos de los extremos. Mientras que si esa desigualdad era menor o igual, el intervalo que nos servía era el intervalo del centro. En este caso, la desigualdad dice x al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Ya con eso podemos saber que los intervalos que nos sirven son los de los extremos. Nos sirve este intervalo y nos sirve este intervalo. Por lo tanto, la solución de la inecuación sería el intervalo que está a la izquierda va desde menos infinito hasta menos 3, incluyendo el menos 3, porque tenemos aquí el signo igual también, desde menos infinito a menos 3 y desde 3 hasta infinito. Y entre ellos dos, pues, ¿qué era lo que hacíamos? Colocar un signo de unión. Esa solución del intervalo, pues, también corresponde al dominio de la función. Entonces, el dominio de la función pues, será desde menos infinito hasta menos 3 unido con desde 3 hasta infinito. Cualquier valor que coloquemos que no pertenezca al dominio, pues lo que encontraremos será que allá dentro de la raíz nos va a dar un número negativo. Voy a hacer el ejemplo acá. Voy a tomar el número 1, que está ahí en ese intervalo del centro. Entonces, si yo reemplazo en la función, nos daría y es igual a la raíz de, reemplazo la x por 1, la elevo al cuadrado y le resto 9. Entonces tendríamos y es igual a la raíz de 1 menos 9. Y observen que ahí nos quedaría y es igual a la raíz de menos 8. Precisamente estaríamos sacándole o hallándole la raíz a un número, la raíz par a un número negativo, y eso en los números reales no es posible. Entonces ahí con nuestro planteamiento, pues hemos encontrado la solución para esa desigualdad y hemos encontrado también el dominio de la función.